Dio del siglo I Flavio Josefo, tan citada por muchos como una de las principales referencias no bíblicas sobre Jesús. El párrafo principal dice así: por este tiempo vivió Jesús, un hombre excepcional, ya que fue un hacedor de milagros portentosos y un maestro para los hombres que reciben la verdad con gozo. Atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles además. Este era el Cristo. Desde entonces hasta nuestros días, continúa el linaje de los que por su causa reciben el nombre de cristianos. Dicho texto, conocido como Testimonium Flavianum por los especialistas, no tiene la menor consistencia. Es claramente apologético. El escritor judío no hubiese hablado de Jesús en esos términos elogiosos y no sigue la línea del resto de la obra. Una indecente falsificación, y muy estúpida, además, en palabras del obispo inglés del siglo VIII William Warburton. La verdad es que Josefo, a pesar de recoger en sus escritos los hechos más significativos de la historia del pueblo judío, no hace la menor mención de Jesús ni de sus discípulos. Téngase además presente que ningún apologista cristiano anterior a Eusebio citó dichos fragmentos. Lo cierto es que ninguno de los antiguos padres de la Iglesia hace mención de esta supuesta cita de Josefo que, de haberla conocido, la hubieran citado de mil amores en su lucha contra los judíos, afirma el reputado filólogo y teólogo alemán Karl-Heinz Dessner. Sin embargo, comienzan a citarse a partir del siglo IV, cuando ya se intercalaron en las traducciones. Y esa misma táctica se empleó en la obra Anales de Tácito. Valía cualquier argucia con tal de difundir a toda costa la doctrina cristiana. Y es que hay un silencio total sobre Jesús en las obras de los historiadores judíos y romanos del primer siglo de nuestra era. Filón, Suetonio, Tácito, Plinio el Viejo, Plutarco. Nadie se molesta en citarle. Ninguna persona culta de su época le menciona en ningún escrito, subraya la historiadora Bárbara Walker. Las únicas fuentes son, por tanto, los evangelios, que no pueden ser considerados libros históricos. Los apologistas cristianos estaban más obcecados por defender la existencia de Jesús que por transmitir sus presuntas enseñanzas. Si hubiese garantía de que Jesús existió, ¿por qué esa insistencia en convencer al pueblo? ¿Acaso se actúa igual con otros personajes de la historia? Resultaría absurdo. Lo irónico es que esos padres de la Iglesia jamás aportaron pruebas, sino afirmaciones insostenibles, acompañadas de amenazas de condena eterna si se dudaba de la historicidad de Jesús. Del mito a la historia. Pablo, el verdadero fundador del cristianismo, convirtió la resurrección de Cristo en el núcleo de la fe cristiana. Ahí tenemos ya, en palabras de Gonzalo Puente Ojea, la ficción teológica que abrió el camino para una nueva religio, el cristianismo. Sorprende que Pablo no transmita nada acerca de las enseñanzas de Jesús. Por tanto, no podemos hablar de una religión de Jesús basada en lo que predicó el amor al prójimo, sino más bien de una religión sobre Jesús centrada en su resurrección como eje salvífico. La Iglesia ha dado, pues, más importancia al mensajero que al mensaje, por eso se olvidó tan pronto de seguir los preceptos del Evangelio. Si el cristianismo pudiera haberse establecido sin un conocimiento de las enseñanzas de Jesús, ¿por qué, entonces, vino Jesús a enseñar? El hecho de que no haya un solo sermón del Jesús de los Evangelios que sea citado por Pablo en sus muchas epístolas, es inexpugnable, y ciertamente fatal para la historicidad del Jesús del Evangelio, afirmaría Magurdit Mangasarian, que abandonó su cargo como ministro presbiteriano al descubrir inconsistencias bíblicas. En Pablo se aprecia la huella de la gnosis, presente en algunas de sus epístolas en las que no aparece el Jesús histórico por ningún lado, y también el pensamiento platónico, con su idea del alma inmortal. ¿Cómo es posible esta paradoja? Puntos suspensivos. Solo hay una respuesta: admitir que entre esas epístolas algunas no son de su autoría, sino elaboradas posteriormente por ciertos apologistas. En dichos textos, Pablo se refiere a un Cristo místico, perteneciente a una realidad espiritual que se encuentra dentro de nosotros mismos. Estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí. Gal. 2,19-20. Lo mítico fue transformado gradualmente, por arte de la falacia teológica, en histórico. Así, la interpretación literalista se impuso de forma drástica cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio y luchó de manera implacable contra aquellos que se oponían a la ortodoxia. Se iniciaba un periodo oscuro de superstición e incultura. El gnosticismo del griego gnosis, que significa conocimiento, sistema filosófico místico sobre el que se fundamentaron las doctrinas mistéricas y según el cual el contacto con la divinidad puede alcanzarse a través de la vía interior, era una herejía.
Grandes bibliotecas repletas de textos gnósticos y numerosos templos paganos fueron saqueados y quemados. La eminente filósofa pagana y científica Hipatia de Alejandría sería cruelmente asesinada por un grupo de fanáticos cristianos, obedeciendo órdenes del obispo Cirilo. La Iglesia comenzaba a cosechar poder y riquezas, distanciándose cada vez más de aquel espíritu humilde de las primeras comunidades cristianas, que pretendían seguir las enseñanzas del Jesús de los Evangelios. El bienaventurados los pobres se convirtió en bienaventurados los pobres de espíritu. El cristianismo, que fue la religión de una comunidad de hermanos iguales, sin jerarquía y burocracia, se convierte en iglesia, en reflejo de la monarquía absolutista del Imperio Romano, afirma Erich Fromm. La Iglesia, en su afán por perpetuar su dominio, solo quería ignorantes entre sus feligreses para persuadirles fácilmente y grandes eruditos en su jerarquía apostólica para velar por la tradición eclesiástica. Una jerarquía, por cierto, que se creía sucesora directa de los discípulos de Jesús. Y que no soportaba a sabios ni a filósofos que tendían a cuestionar los fundamentos de la fe o tenían una visión metafísica alejada de la teología cristiana. El filósofo pagano Celso, refiriéndose a los cristianos, afirma, siempre están repitiendo, no examines. Solo cree, y tu fe te hará bendito. La sabiduría es una cosa mala en la vida, es preferible la necedad. Celso demuestra un gran conocimiento de la religión cristiana, siendo sus críticas muy fundamentadas, citando numerosas fuentes, examinando las contradicciones bíblicas y mencionando las sospechosas coincidencias con las doctrinas mistéricas, así como el plagio y deformación que hacen los apologistas de las enseñanzas griegas y del judaísmo. Su opinión sobre el episodio de la resurrección de Cristo no puede ser más tajante, pero lo que se debe examinar es si alguno, verdaderamente muerto, ha resucitado con su propio cuerpo. Como estando vivo no pudo socorrerse a sí mismo, pero después de muerto resucita y muestra las señales de su suplicio, como habían sido taladradas las manos. ¿Y quién vio todo esto? Una mujer exaltada, como ustedes dicen, y algún otro del mismo grupo de hechiceros. Celso considera indigno que el Hijo de Dios muriese de esa manera y que al resucitarse apareciera de forma extraña a unos cuantos discípulos suyos, tan poco fiables en sus testimonios. Si Jesús quería mostrar su poder divino, debiera haberse mostrado a los que lo insultaron, al juez que lo condenó y a todo el mundo en absoluto, opina el filósofo, quien niega la existencia de Cristo igual que la de los dioses paganos. Porfirio, filósofo neoplatónico, también es rotundo en su obra contra los cristianos, de la que solo se conservan unos pocos fragmentos. Los evangelistas son inventores, no historiadores de los acontecimientos realizados en torno a Jesús. Cada uno de ellos escribió no en armonía, sino en desacuerdo, especialmente en lo que se refiere al relato de la pasión. Cuando a lo mítico le damos carácter histórico, le estamos arrancando su verdadero valor simbólico. Y eso ha ocurrido con la figura de Cristo, tan manipulada a lo largo de la historia eclesiástica. Su naturaleza arquetípica e imperecedera está fielmente reflejada en los manuscritos gnósticos de Nag Hammadi descubiertos en 1945, que nos han llegado intactos y que relatan el auténtico significado oculto del cristianismo primitivo, muy alejado de la ortodoxia religiosa impuesta con posterioridad por la Iglesia. Estudiando esos manuscritos, y comparándolos con los textos sagrados oficiales, vemos lo lejos que se llegó para urdir lo que a mi parecer es el gran fraude de la historicidad de Cristo. La infamia de los conspiradores eclesiásticos actuando como depositarios de una presunta verdad revelada y como guardianes de una determinada dogmática doctrinal, hizo que la perseguida tradición gnóstica cuyo pilar era la búsqueda interior para acceder al conocimiento de lo supraterrenal degenerase en una falsa fe, administrada siempre bajo un férreo control teocrático, y que hoy siguen compartiendo millones de personas. ¿No es ya momento de tomar conciencia de que todo pudo haber sido un elaborado engaño? Jesucristo nunca existió, ni tampoco los apóstoles. Los cristianos jamás fueron perseguidos y martirizados por los romanos, principalmente porque no hubo un solo cristiano sobre la faz de la tierra hasta el siglo IV, cuando el emperador Constantino crea desde cero una religión monoteísta sobre la que cimentar su ambición. La ambiciosa y delirante idea parte de Latancio, un maestro de retórica convencido de que la supervivencia del imperio dependía de la sumisión de los romanos a un dios único. No se trata del argumento de una novela, aunque esté novelada, sino de la conclusión del escritor Fernando Conde Torrens tras 23 años de minucioso estudio de los llamados textos sagrados y que expone en su controvertido libro Año 303, Inventan el cristianismo, Alfa Andrómeda. La tesis de la inexistencia histórica de Jesús no es nueva,
Ha sido defendida antes por Robert Price o Yogari Pujol, pero Conde ha llegado por un camino inédito, comparando los textos originales en griego, idioma que tuvo que aprender para llevar a cabo la investigación, y detectando que no hubo 4 evangelistas sino 2 autores, Lactancio y Eusebio de Cesarea, que escribieron la falsificación entre los años 303 y 320 de nuestra era. De estar en lo cierto la hipótesis de Fernando Conde, estaríamos sin duda ante el mayor faque de todos los tiempos. Fernando atendió la llamada de Estrambotic desde su hogar en la muy católica Navarra. Ayer nos despertamos con la noticia de que Defensa había ordenado a los cuarteles poner la bandera a media asta por la muerte de Jesucristo. Esto está sucediendo en 2017. La sociedad sigue estando muy condicionada por la religión católica, el 100%, incluso los que se denominan ateos o agnósticos, entre otras cosas porque sus hijos se educan donde se educan y con las consecuencias fatales de este fraude. Yo le llamo el viejo paradigma, un paradigma que habrá que superar. Los llamados miticistas, como Robert Price, comparan a Jesucristo con Superman. Celebrar el nacimiento de Jesucristo sería el equivalente de celebrar el de Superman. O el de Batman, o el de Indiana Jones, claro. En literatura no cuesta nada inventar. El papiro lo aguanta todo. Porque no se ha desmantelado esta enorme falsificación en 1700 años. Porque las altas esferas, y ahí incluyo al gobierno actual, forman un bloque que está ligado a la jerarquía eclesiástica y, claro, lo que la jerarquía intenta por todos los medios es actualizar esta falsificación y hacer creer que sigue estando vigente. Llevada a sus últimas consecuencias, un libro como el suyo, que demuestra la falsedad del cristianismo, debería implicar el desmantelamiento de toda la gigantesca estructura creada en torno a la figura de Cristo. Efectivamente, si la sociedad asume que Jesucristo no existió, ni ningún apóstol, ni hubo mártires, se producirá eso que tú dices, pero eso es solo el paso previo. Lo importante es que recuperemos la doctrina auténtica que existía antes de que aquellos 3 sinvergüenzas Lactancio, Constantino y Teodosio la sepultaran con el cristianismo. No basta con eliminar algo negativo, tenemos que recuperar lo positivo que se nos robó. ¿A qué se refiere? Al helenismo que había en Grecia antes de Constantino. El gran crimen del cristianismo no es que nos haga adorar a un ser que no existió y de una visión de la divinidad falsa, deformada y casi indecente. Los mejores hombres de la humanidad hasta entonces, que habían nacido en ese paraíso para el pensamiento libre que fue Grecia, habían encontrado el motivo de la existencia, la razón de ser, la forma de evolucionar y de crecer, y lo exponían en escuelas de sabiduría, de las que en Atenas había 3, además de en Alejandría o Nicópolis. Esa doctrina que resiste la crítica del hombre del siglo XXI, porque la verdad con mayúsculas no puede ser rebatida, fue sepultada por los cristianos, cerraron las escuelas, quemaron los libros y nos dejaron ignorantes. A cambio, nos dieron una doctrina majadera y en eso estamos, 52 generaciones después, carentes de herramientas para la vida. Espero que Occidente sea capaz de decir no solo esto es falso sino también esto es auténtico y recupere lo que perdió con Constantino y compañía. La victoria del dogma sobre la razón. Punto. Y de la victoria del fanatismo y la intolerancia sobre la ciencia, la inteligencia y la evolución.